En 1947, en una cueva olvidada del desierto de Judea, un joven beduino lanzó una piedra. La piedra no golpeó arena, sino cerámica antigua, y con ese sonido comenzó el mayor misterio arqueológico del siglo XX. Más de 900 manuscritos antiguos, ocultos por siglos, enterrados por una comunidad enigmática, escritos que hablan de profecías, sabiduría perdida, y de un Mesías, muy distinto al que nos enseñaron. Pero lo que se reveló fue apenas una fracción. Gran parte fue silenciada, clasificada, ocultada. ¿Por qué? ¿Qué secretos contienen estos textos? ¿Por qué ciertas instituciones lucharon por mantenerlos en la sombra? ¿Y qué partes de la historia podrían reescribirse si supiéramos toda la verdad? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión del cristianismo, de la historia y del propósito de la humanidad. Un hallazgo que cambió la historia. En el árido paisaje que rodea el Mar Muerto, entre acantilados desgastados por el tiempo y arenas cargadas de silencio, un acontecimiento extraordinario cambió para siempre la historia religiosa de la humanidad. Corría el año 1947. Un joven pastor beduino de la tribu Taamire buscaba una cabra perdida cerca de las cuevas de Qumrán, al noroeste del Mar Muerto. Mientras exploraba una hendidura en la roca, lanzó una piedra hacia la oscuridad. Lo que escuchó no fue un eco seco, sino el crujir de una vasija de barro al romperse. Sin saberlo, había tropezado con un legado enterrado por más de 2000 años. En el interior de aquella cueva, encontró antiguos jarrones de cerámica que contenían pergaminos cubiertos en telas de lino. Viejos, frágiles, pero extraordinariamente bien conservados. Así comenzaron los manuscritos del Mar Muerto, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Un hallazgo que puso en jaque a historiadores, teólogos y autoridades religiosas. Entre 1947 y 1956, se hallaron más de 900 manuscritos en 11 cuevas distintas. Algunos de ellos eran fragmentos, otros libros completos, escritos en hebreo, arameo y griego, redactados entre los siglos III a.C. y después de Cristo. Muchos de ellos anteriores incluso a la compilación del Antiguo Testamento. Pero el hallazgo no fue recibido con alegría universal. La Iglesia y los gobiernos mostraron un interés peculiar en controlar el acceso a estos textos. Durante décadas, solo un grupo selecto de académicos tuvo permiso para estudiarlos. Muchos fragmentos fueron escondidos. Algunos, jamás publicados. ¿Por qué? ¿Por qué un descubrimiento de valor incalculable fue tratado como un secreto de Estado? Porque estos manuscritos no solo confirman lo que ya sabíamos, también contradicen, también revelan, también cuestionan. Y porque los guardianes del dogma temen lo que la verdad puede provocar. ¿Qué dicen realmente los manuscritos del Mar Muerto? Durante siglos, la humanidad ha confiado en una versión oficial de la historia bíblica. Una versión que fue seleccionada, filtrada y canonizada por concilios eclesiásticos. Pero los manuscritos del Mar Muerto cuentan una historia distinta. O más bien, historias que fueron excluidas deliberadamente. Lo que se halló en las cuevas de Qumrán va mucho más allá de copias antiguas de textos bíblicos. Se encontraron también libros desconocidos, himnos, códigos secretos, instrucciones místicas y hasta reglas de guerra celestial. Muchos fragmentos corresponden a versiones muy antiguas del Antiguo Testamento. Pero en ellos, las palabras cambian. Las profecías se interpretan de otro modo. Y algunos pasajes que fueron omitidos en las versiones modernas, aquí aparecen completos. ¿Fueron modificados con el tiempo? ¿Se suavizaron los mensajes originales? Los manuscritos parecen confirmar que la Biblia actual no es una copia fiel, sino una edición estratégica de ideas. Los textos no canónicos. Aquí es donde todo se vuelve aún más misterioso. Entre los rollos se hallaron libros no incluidos en la Biblia, como el Libro de los Gigantes, el Testamento de Amram, el Libro de Melquisedec, el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Textos que hablan de seres híbridos, guerras celestiales, entidades caídas, y secretos que parecen extraídos de un relato apocalíptico o de una civilización avanzada. Uno de los mayores enigmas es la visión del Mesías.
Algunos textos mencionan dos Mesías, uno sacerdotal y uno guerrero. Otros hablan de un ser de luz, más espiritual que humano. ¿Y si Jesús no fue el único Mesías esperado? ¿Y si la figura que nos presentaron fue solo una parte de algo mucho más complejo? Los manuscritos revelan que las expectativas mesiánicas eran diversas, contradictorias, y no alineadas con la versión que hoy conocemos. Algunos textos parecen proféticos. Hablan del fin de los tiempos, de una purificación del mundo, de una batalla final entre la verdad y el engaño. Pero lo más inquietante es esto. Muchas de esas profecías aún no han ocurrido. O tal vez, están ocurriendo ahora, sin que sepamos reconocerlas. La comunidad detrás de los manuscritos. En el desierto de Qumrán, no solo se enterraron textos, también se enterró una historia. Una historia que la Iglesia decidió no contar. Los manuscritos del Mar Muerto fueron escritos y custodiados por un grupo conocido como los esenios. Una comunidad enigmática, aislada, mística, profundamente devota, y con conocimientos que no cuadraban con el judaísmo tradicional ni con el cristianismo posterior. ¿Quiénes eran los esenios? No eran sacerdotes del templo. Tampoco eran fariseos ni saduceos. Los esenios vivían en comunas, compartían todos sus bienes, practicaban rituales de purificación con agua, y esperaban la llegada de un Mesías que no impondría un reino político, sino una transformación espiritual del mundo. Creían en la lucha interna entre la luz y las tinieblas, en la reencarnación del alma, en la curación espiritual a través del conocimiento. Muchos historiadores, como Edmond Bordeaux Kelly, afirman que los esenios guardaban enseñanzas ocultas de los antiguos sabios de Egipto, Babilonia e incluso la India. Conocimientos que más tarde serían considerados heréticos. ¿Tuvo Jesús conexión con los esenios? Los evangelios canónicos no mencionan directamente a los esenios, pero las coincidencias son demasiadas. Jesús practicaba abluciones en el río, igual que los esenios. Predicaba sobre la luz, el reino interno, el desapego material. Se oponía al templo y al sistema religioso formal. Hablaba en parábolas, como los sabios esenios. Algunos investigadores creen que Jesús fue formado por los esenios, y que durante los años perdidos, no descritos en la Biblia, vivió y estudió con ellos. Pero si esto es cierto, ¿por qué la Iglesia nunca lo reconoció? Porque aceptar que Jesús no fue único, sino parte de una tradición más antigua, derriba la base del dogma. ¿Por qué ocultaron a los esenios? La comunidad de Qumrán era una amenaza para las estructuras de poder. Sus enseñanzas promovían una espiritualidad sin intermediarios, sin sacerdotes, sin templos, sin necesidad de miedo ni castigo. Los esenios enseñaban que Dios está dentro, que el reino del cielo no es un lugar, sino un estado de conciencia. Ideas que siglos más tarde serían perseguidas, censuradas y quemadas por la Inquisición. ¿Qué intentaron ocultarnos? El silencio impuesto sobre los manuscritos. Cuando los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947, se esperaba una revolución en el estudio de la Biblia. Pero lo que ocurrió después fue silencio. No un silencio inocente, sino un silencio cuidadosamente orquestado. ¿Por qué ocultar documentos milenarios? Porque estos textos ponían en duda la historia oficial, desafiaban la autoridad de las religiones establecidas, y revelaban una espiritualidad que no dependía de jerarquías ni estructuras de poder. Durante décadas, el acceso a los manuscritos fue restringido. Solo un pequeño grupo de académicos, seleccionados por la Iglesia y el Vaticano, tuvo el privilegio de analizarlos. Miles de fragmentos estuvieron ocultos al público por más de 40 años. ¿La razón oficial? Están en proceso de traducción y conservación. ¿La verdadera razón? Control del conocimiento. Ojo en nube de diálogo negra, el papel del Vaticano. Numerosos investigadores han acusado al Vaticano de intervenir directamente en la clasificación y censura de los manuscritos. ¿Por qué una institución religiosa tendría tanto interés en manuscritos judíos antiguos? Porque sabían que el contenido contradecía y desenmascaraba muchas de las bases del cristianismo institucional.
Textos como el rollo del templo o el comentario de Habacuc hablaban de figuras mesiánicas muy diferentes al Jesús de la Iglesia. Y peor aún, algunos fragmentos hacían alusión a conocimientos esotéricos, sanaciones energéticas, visiones del alma, e incluso a seres celestiales no reconocidos por la doctrina. El conocimiento como amenaza. La historia ha demostrado que la información es poder, y que cuando ese poder cuestiona los cimientos de una institución milenaria, se convierte en un peligro. Los manuscritos del Mar Muerto desmontan la narrativa lineal de un solo Dios, un solo Mesías, un solo camino. Hablan de pluralidad, de dimensiones espirituales, de batallas invisibles entre luz y oscuridad, y de un conocimiento que no fue hecho para ser masificado, sino descubierto por aquellos que verdaderamente buscan. Revelaciones esotéricas, magia, dimensiones y secretos celestiales. Hay fragmentos en los manuscritos del Mar Muerto que no se parecen a nada que hayas leído en la Biblia. Fragmentos místicos, casi mágicos, textos que hablan de seres celestiales, de viajes interdimensionales, de rituales ocultos, y de una realidad espiritual que opera tras el velo del mundo físico. ¿Por qué estos fragmentos no fueron incluidos en la Biblia? ¿Por qué muchos de ellos fueron ocultados, fragmentados o directamente ignorados por los traductores? La respuesta es clara. Porque revelan una sabiduría esotérica que contradice el dogma. Estos que hablan de ángeles, y algo más. Uno de los manuscritos más impactantes es el llamado Libro de los Gigantes. Un texto complementario al libro de Enoc, que describe la rebelión de los ángeles caídos y su descendencia híbrida. Los Nepilim. Estos seres habrían enseñado a los humanos tecnología, magia, astrología y guerra. Conocimientos considerados prohibidos por el cielo. Otros textos hablan de ángeles guardianes, seres luminosos, y jerarquías celestiales que no aparecen en los evangelios tradicionales. Pero no se trata solo de ángeles. Algunos fragmentos insinúan la existencia de puertas interdimensionales, de lugares santos donde el cielo y la tierra se tocan, rituales y conocimiento perdido. Entre los manuscritos hay descripciones detalladas de rituales de purificación, no solo físicos, sino energéticos, limpiezas del alma, conexiones con la luz eterna, oraciones que invocan la sabiduría divina a través del sonido y la vibración. Muchos estudiosos lo han comparado con técnicas de meditación orientales, y otros más atrevidos afirman que los esenios practicaban una forma antigua de alquimia espiritual. Estaban conectados con escuelas ocultas egipcias, babilónicas o indias. ¿Formaban parte de una tradición esotérica mucho más antigua que el judaísmo? Multidimensiones y cosmología prohibida. En varios rollos aparece una visión muy distinta del universo. Un mundo compuesto por capas o dimensiones, habitadas por entidades que no son ni completamente buenas ni completamente malas. Un cosmos en constante lucha entre la luz y las tinieblas. No solo en el exterior, sino dentro del ser humano. Los manuscritos hablan del alma como una chispa de luz, un fragmento divino atrapado en la carne, y de un camino de retorno hacia la fuente original. Estos conceptos resuenan profundamente con el gnosticismo, el hermetismo, e incluso con teorías modernas de la física cuántica. ¿Y si lo sabían, pero no querían que lo supieras? Los textos más esotéricos fueron, en muchos casos, los más ocultados. Algunos apenas fueron traducidos. Otros fueron clasificados como irrelevantes. Pero la verdad es que contenían un mapa espiritual, un camino de liberación interior, un camino que no necesitaba templos, ni jerarquías, ni confesiones, solo conexión directa con lo divino. Un camino, demasiado peligroso para el control institucional. El mensaje oculto para la humanidad moderna. Una advertencia, una guía, o un legado perdido. ¿Y si los manuscritos del Mar Muerto no fueron escritos solo para su tiempo, sino para el nuestro? ¿Qué pasaría si sus palabras milenarias contuvieran una advertencia, una guía espiritual olvidada, o incluso un código de despertar, para las generaciones futuras? Lo que muchos estudiosos han comenzado a entender es que,
Más allá de su valor arqueológico o teológico, estos textos contienen un mensaje atemporal, uno que la humanidad necesita hoy más que nunca, un llamado al despertar. En medio de un mundo saturado de información, consumo, tecnología y ruido, los manuscritos del Mar Muerto nos recuerdan que la verdadera sabiduría está dentro, no en los altares de oro, no en las voces que predican desde el poder, sino en el silencio interior, en la conexión con la fuente. Los esenios, presuntos guardianes de estos textos, vivían alejados del sistema, observando, esperando y transmitiendo enseñanzas sobre armonía cósmica, vida ética y comunión con el universo. Su mensaje no era solo religioso, era filosófico, espiritual y transformador, un reflejo del presente. Muchos fragmentos hablan de una época de corrupción, donde los líderes del pueblo se apartarían de la verdad, donde el conocimiento sagrado sería enterrado, y donde pocos buscarían realmente la luz. ¿Te suena familiar? Hoy, más que nunca, vivimos en una era donde la verdad es fragmentada, donde el poder manipula el conocimiento, y donde el alma humana se ve arrastrada por el vacío existencial. Y en ese contexto, los manuscritos resuenan como un eco milenario, recordándonos que no estamos perdidos, que hay un camino, pero debemos tener el valor de buscarlo fuera del sistema. ¿Una guía espiritual olvidada? Estos escritos proponen una espiritualidad sin intermediarios, una conexión con lo divino basada en la conciencia, en la ética profunda, en el equilibrio con la naturaleza, y en el respeto por los misterios del universo. Hablan de una comunidad de luz, no como una secta cerrada, sino como una humanidad despierta, unida por la búsqueda del conocimiento interior y la justicia. También revelan que el mundo físico es solo una capa más, y que la verdadera batalla se libra en el plano del espíritu. ¿Estamos listos para escuchar ese llamado? ¿O volveremos a enterrar esos pergaminos? Como tantas veces en la historia, el legado está en tus manos. Hoy, después de siglos de silencio, los manuscritos del Mar Muerto hablan de nuevo. Sus palabras cruzan el tiempo para llegar a ti, no como dogma, sino como inspiración, no para seguir una religión, sino para despertar una conciencia. Porque quizás, solo quizás, estos textos no fueron encontrados por casualidad, sino porque es ahora cuando más los necesitamos. El conflicto oculto que sigue vivo hoy, detrás de las enseñanzas, los rituales y la filosofía de los manuscritos del Mar Muerto, late una advertencia constante: la existencia de una guerra espiritual, no una guerra de espadas ni de ejércitos, sino una lucha silenciosa, invisible para los ojos, pero profundamente real en el alma de cada ser humano. Los esenios, custodios de estos textos, lo sabían. Ellos hablaban de una batalla entre la comunidad de la luz y los hijos de las tinieblas. Una guerra que no terminó en el pasado. Una guerra que, según los manuscritos, continúa hoy y dentro de ti. Dos fuerzas eternas en conflicto. Los rollos describen el universo como un campo de tensión entre dos grandes principios. La luz, símbolo de la verdad, la justicia, la sabiduría, el despertar, el amor. Las tinieblas, símbolo de la mentira, el caos, el egoísmo, la ignorancia, el poder opresivo. Estos no son solo conceptos metafóricos. Los manuscritos hablan de entidades, seres conscientes, alineados con uno u otro bando, y revelan que cada ser humano participa en esta batalla, aunque no lo sepa. El campo de batalla es la conciencia. Según los textos, el alma humana está dividida. Tiene una parte de luz y otra de oscuridad. Y cada decisión, cada pensamiento, cada emoción, alimenta a uno de estos dos ejércitos invisibles. No se trata solo de pecar o hacer el bien. Se trata de elegir, conscientemente, ¿a qué fuerza permitimos gobernarnos? ¿Te domina el miedo o la compasión? ¿Actúas por codicia o por verdad? ¿Sigues al sistema o escuchas a tu alma? Cada respuesta te alinea con una fuerza.
Cada decisión es una batalla ganada o perdida. Los hijos de la luz, guardianes del equilibrio. En los manuscritos, los hijos de la luz son aquellos que buscan vivir con pureza, buscar la verdad, servir a los demás sin interés, y sostener la armonía del cosmos. No son santos ni perfectos. Son conscientes, y han despertado al hecho de que la vida humana es una oportunidad espiritual. Ellos no esperan la salvación externa. Trabajan su luz interior. Y su existencia, por pequeña que parezca, equilibra el caos del mundo. Los hijos de las tinieblas, fuerzas de manipulación. Por el contrario, los textos advierten sobre los hijos de las tinieblas, seres humanos y entidades que se han entregado a la mentira, al control, a la destrucción del alma humana. No siempre parecen malignos. A menudo se visten de autoridad, de poder, de religión. Pero detrás de sus máscaras, buscan someter, esclavizar, oprimir y dividir. Los esenios sabían que esta fuerza se infiltraría en reinos, templos y hasta en la propia escritura sagrada. Por eso escondieron los rollos. Porque sabían que algún día la mentira intentaría borrar la luz. Esta guerra es ahora. Mira a tu alrededor. El mundo vive una batalla por la verdad, por el alma humana, por la libertad del pensamiento. Las guerras, las divisiones, las ideologías impuestas, son reflejos externos de una guerra interna, que tú y yo también estamos peleando. Los manuscritos del Mar Muerto no son solo historia. Son una guía de combate espiritual, una advertencia, un mapa y un recordatorio. Nunca estás neutral. Siempre estás eligiendo lo que sabían y lo que intentaron borrar. Desde tiempos antiguos, el conocimiento ha sido poder. Y, por esa misma razón, también ha sido perseguido, censurado y ocultado. Los manuscritos del Mar Muerto no son solo textos antiguos. Son fragmentos de un saber prohibido, de una sabiduría ancestral que no solo hablaba de religión, sino de transformación interior, estructura del universo y evolución de la conciencia. Pero, ¿por qué ese conocimiento fue oculto? ¿Y qué papel puede tener hoy en nuestro despertar espiritual? Sabiduría peligrosa para los poderes del mundo. Estos escritos revelaban verdades que incomodaban. No necesitabas templos para conectarte con lo divino. No necesitabas sacerdotes como intermediarios. El reino de Dios no era un lugar lejano, sino una realidad interior. Estas ideas ponían en peligro las estructuras de poder, porque empoderaban al ser humano. Y cuando alguien despierta, ya no se deja controlar. Conocimiento sobre el alma y el destino humano. Los rollos hablaban de algo que muchos no esperaban. Una visión multidimensional del ser humano. Según algunos fragmentos, el alma no es creada al nacer, sino que preexiste. Puede reencarnar en múltiples vidas. Lleva una memoria espiritual que debe ser sanada o completada. Tiene la capacidad de ascender a estados superiores de conciencia. Este tipo de ideas no encajaban con la doctrina oficial. Así que fueron borradas, perseguidas y etiquetadas como herejía. Pero, ¿y si esta sabiduría era clave para nuestra evolución? La evolución como proceso espiritual. Los manuscritos no solo narraban normas de vida, narraban procesos internos de iluminación, la purificación de la mente, la disciplina del cuerpo, la meditación sobre la ley divina, la conexión con los ciclos del cosmos, la armonía con la creación. Esta no era religión, era una tecnología del alma, un mapa hacia una nueva humanidad, una humanidad despierta, consciente, y en comunión con la fuente divina, el conocimiento oculto como llave para el presente. Hoy, en medio del ruido, la desinformación y las crisis existenciales, los manuscritos del Mar Muerto regresan como un faro perdido. Sus enseñanzas pueden parecer antiguas, pero hablan directamente a nuestro momento actual. ¿Quién eres realmente? ¿Qué fuerza gobierna tu alma? ¿Qué hay más allá de la vida y de la muerte? ¿Qué papel juegas en la historia cósmica? ¿Qué parte de la verdad te han escondido? Los esenios creían que solo con conocimiento interior
podría sobrevivir a los tiempos oscuros. Y esos tiempos ya están aquí. Recuperar lo prohibido para liberar el futuro. Este conocimiento no fue destruido. Solo fue ocultado. Esperó, como una semilla enterrada. El momento de florecer. Quizás, ese momento es ahora. El despertar de la humanidad no vendrá de afuera. Vendrá del redescubrimiento de lo que ya estaba en nosotros. Una conexión directa con lo eterno. Los manuscritos del Mar Muerto son testigos de esa verdad. Y tú, ahora eres parte de ella. Lo que nos escondieron, ya no puede ser callado. Durante siglos, las voces de los antiguos fueron silenciadas. Sus palabras, enterradas. Sus ideas, condenadas como peligrosas. Pero lo prohibido no desaparece. Solo espera el momento de volver. Y ese momento es ahora. Los manuscritos del Mar Muerto son más que fragmentos de pergamino. Son ecos de una humanidad olvidada. De una sabiduría que no sirve al control, sino a la liberación del espíritu. Nos enseñan que lo divino no se encuentra en las jerarquías, ni en los templos, sino en el silencio interior. En la conexión con la fuente original, en la búsqueda sincera de la verdad. Porque despertar no es solo saber más, es recordar quiénes fuimos, y elegir quiénes queremos ser. ¿Estás listo para ver con otros ojos? Cada vez que descubrimos una parte del pasado que fue borrada, recuperamos también una parte de nosotros. Por eso, este no es solo un viaje hacia antiguos manuscritos, es un viaje hacia tu verdadero ser. Y si has llegado hasta aquí, tal vez no fue casualidad. Tal vez tu alma ya está comenzando a recordar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí exploramos lo que otros no se atreven a contar. Textos ocultos, conocimiento prohibido, contacto con lo divino, y el despertar espiritual que está por llegar. Activa la campana para que no te pierdas los próximos videos. Y comparte este contenido si crees que alguien más necesita despertar. Porque la verdad ya no puede ser enterrada.